Vale, pues continuamos ahora con este último bloque de la mañana, que estará dedicado pues a la innovación empresarial, y para ello tenemos a dos ponentes. La primera será Teresa Molina, de la INCO, y luego nos presentará en inglés la doctora Phyllis Yapisi, de Yapisi, ¿is correct? Yes, Yeah? it is. Okay, thanks. De Levaco Chemicals, ¿vale? Bueno, presento a Teresa. Teresa es Product Manager de Bioestimulantes y Biológicos de la INCO. Ella realizó sus estudios universitarios en Córdoba, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, obteniendo el título de ingeniera de Montes, y después realizó un máster en Producción, Protección y Mejora Vegetal, también por la Universidad de Córdoba. Hace 10 años empezó a trabajar en el campo de la protección vegetal, desarrollando su trabajo en los departamentos de marketing y comercial de diversas empresas del sector como delegada, y hace menos de un año se incorporó en la INCO como Product Manager, ¿vale? Os dejo con esta primera ponencia y luego presentaremos a la doctora Phyllis. ¿Cómo pasa la presentación? Por aquí. Porque está la de antes. Ah, ya está. Pero esa no es la mía. Esta. ¿Sí? ¿Sí me oye? No. A ver, habla. Buenos días. Sí. No sé si me escucháis todos. Yo para mí no me escucho, pero bueno. Nada, encantada de estar hoy aquí con todos vosotros. Inicialmente esta ponencia la iba a dar mi jefe, que es el director de marketing de la INCO, pero bueno, yo como Product Manager estaba disponible este día y decidimos que al final la diera yo. Yo os voy a hablar de una sustancia activa nueva, que es el aceite esencial de eucalipto. Ahora mismo estamos en proceso de desarrollo y trabajando la sustancia activa. Voy a explicar pues todo lo que tenéis que saber de ella. Y bueno, para empezar a entrar en materia, el aceite esencial de eucalipto es una sustancia activa que está desarrollada, se empezó a desarrollar por la INCO en el año 2017 y desde el año 2020 está patentada por la empresa. Es una sustancia activa prometedora por los siguientes aspectos. Primero, porque es una sustancia activa de origen natural. Eso es totalmente sostenible. Es eficaz y lo hemos demostrado en el control de numerosas bacteriosis y plagas que pueden ser insectos tipo pulgón, ácaros o incluso trips. Y también es totalmente incluible en las estrategias de control de gestión integrada de plagas o estrategias de biocontrol. ¿Por qué? Porque es primeramente respetuosa con la fauna auxiliar. Tenemos una batería de ensayos con un montón de organismos auxiliares frente a los cuales es totalmente respetuosa. Es compatible con la mayoría de las sustancias activas que hay en el mercado y productos fitosanitarios, y también contribuye a la gestión de resistencia, ayudando a reducir la aparición de las mismas. Ya os he puesto un poquillo el resumen, creo que os he metido el gusanillo de lo que es la sustancia activa, y vamos a entrar un poco en materia, hablando en general del aceite esencial de eucalipto. Desde tiempos inmemoriales el eucalipto ha sido un árbol, y de hecho el aceite esencial de eucalipto es una sustancia que se ha utilizado inicialmente en la medicina tradicional porque se conocían sus propiedades antisépticas, antioxidantes e incluso anestésicas. De hecho, para muestra un botón, esto es una publicación del año 1871 en la cual ya se hablaba de las propiedades terapéuticas del aceite esencial de eucalipto. Si estáis pensando en tema medicina, porque ya esto ya se extrapoló pasó de la medicina al uso uso cosmético, uso industrial, incluso alimentación, pero si seguimos pensando en el aspecto médico, seguramente ya algunos de vosotros estáis pensando medicamento de eucalipto, el Bisvaporub, ¿vale? Es verdad, seguramente os resulte curioso, pero realmente fue casi el primer medicamento a finales de 1800. Inicialmente se creó con un nombre diferente, ya creo que fue en torno al 1895, se rebautizó el producto con el nombre que conocemos actualmente. Si pensamos en el tema alimentario, seguramente ya todos estáis diciendo caramelos de eucalipto, los pistolines.
Desde el año 1950 están en España y todos los hemos probado. Pero bueno, en lo que a nosotros nos concierne por el foro en el que estamos, en el ámbito de la protección de cultivos, ¿cuáles son las actividades o los aspectos que se han descrito para el aceite esencial de eucalipto? Se han descrito actividades insecticidas, bactericidas, fungicidas, acaricidas e incluso nematicidas y herbicidas. Pero ¿qué es realmente el aceite esencial de eucalipto desde el punto de vista de Plant Protection? Es una sustancia activa natural, como ya he dicho, pero se caracteriza por la composición que tiene, los terpenos que la componen. Realmente, de todas las especies de eucalipto que hay en el planeta, que si no me equivoco creo que están entre 700 y 800 especies, cada especie de eucalipto sintetiza un aceite esencial con una composición exclusiva en terpenos. Para que hagáis una idea, hay sobre una variabilidad de unos 600 y algo terpenos que se mezclan entre sí y la mezcla es característica para cada especie de eucalipto. Los terpenos más representativos o que se utilizan más, por así decirlo, pues son el 1,8-cineol, que es ampliamente conocido por su actividad biocida, o el citronelol, que se utilizan para el tema de repelente de insectos, el limoneno, que es característico por su olor peculiar, o los alfa y betapinenos. Pero bueno, centrándonos ya un poco en nuestro aceite esencial de eucalipto, ¿cuál es la importancia por qué estamos hablando de esta sustancia activa que hemos patentado? La importancia de este aceite que nosotros estamos trabajando radica en la mezcla, en la composición en terpenos y en la sinergia que tienen entre ellos. De hecho, la proporción y la mezcla de terpenos que tiene este aceite esencial de eucalipto lo dota de un amplio espectro de acción biocida. De hecho, hemos visto y demostrado desde que estamos trabajando con esta sustancia activa que tiene acción bactericida, insecticida y acaricida, entre otros. Y también es muy importante porque contribuye a reducir la aparición de resistencia y esto es una ventaja significativa frente a los demás productos químicos que están basados en una única materia activa. Modo de acción de esta sustancia activa. El primero de ellos, el modo de acción directo, control directo. Por el carácter lipofílico del aceite esencial de eucalipto, es capaz de penetrar tanto en la cutícula del insecto como en la membrana de la bacteria y producir mortalidad por lisis celular, ¿vale? La imagen que veis aquí en la pantalla, las tres imágenes superiores corresponden a tres subespecies diferentes de Xylella fastidiosa, subespecie fastidiosa, múltiples y pauca. A las tres se le aplicó el aceite esencial de eucalipto y 120 minutos después se observó que había una mortalidad muy alta provocada por lisis celular. Estas imágenes y este estudio lo realizó la Universidad de Girona en colaboración con el CSIC. En el caso de los insectos pasa algo muy parecido, mortalidad provocada por lisis celular. De hecho, aquí veis, creo que la imagen no se ve muy clara, pero bueno, pulgones antes de aplicarles el aceite esencial de eucalipto y 24 horas después veis cómo se había quedado el pobre pulgón. La verdad es que tuvo poca vida. Otra manera de control directo, en este caso hablando de bacteriosis, es la inhibición, la capacidad de inhibición que tiene la sustancia activa en cuanto al desarrollo y el crecimiento del biofilm. Esta es la segunda parte de ese ensayo que llevó a cabo CSIC en colaboración con la Universidad de Girona. Y aquí se compararon 3 dosis diferentes del aceite esencial de eucalipto con 2 controles positivos que son conocidos por su carácter inhibitorio en el crecimiento del biofilm. Como veis, no sé si esto tiene puntero para señalar. Vale. Vale, estas 3 dosis, son 3 dosis diferentes del aceite esencial de eucalipto. Como veis, el crecimiento del biofilm fue prácticamente nulo. De hecho, a la dosis más alta directamente ni se desarrolló. Y si lo comparamos con los controles positivos, la verdad que las diferencias son grandes. En esta imagen de aquí tenemos placas inoculadas con la bacteria, con Xylella, seguimos trabajando con Xylella.
Y aquí placas inoculadas con silella y después aplicado el aceite esencial de eucalipto. No sé si sois capaces de apreciarlo, pero aquí prácticamente en todas las placas se desarrolló el biofilm de la bacteria y aquí hubo muy poquito desarrollo. Eso es por el carácter inhibitorio de la sustancia activa. En cuanto al segundo modo de acción, pasa por un control indirecto a través de la activación del sistema de defensa de las plantas. Esto también es otra parte del estudio que después, a finales de este año, lo terminamos de corroborar con el CRA de aquí de Barcelona. Se ha visto que en contacto con las células vegetales, esta sustancia activa, el aceite esencial de eucalipto, es capaz de activar diversos genes que están implicados en la activación del sistema de defensa de la planta. No solo estrés biótico, también puede ser estrés abiótico. De hecho, en esta tabla aparecen, son 10 genes, si no me equivoco, de los cuales 6 de ellos, los que están marcados en rojo, los que están marcados en rojo y con las flechas amarillas, están directamente relacionados con el sistema de defensa de la planta. Por ejemplo, el 7S-globulin está relacionado con la síntesis de endopeptidasa, el PEROS44 está relacionado con la síntesis y degradación de la lignina, etc. Vale, si me perdonáis voy a beber un poco de agua. En cuanto a aspectos de sostenibilidad y seguridad de esta sustancia activa, podemos decir que cumple con todos los principios básicos del biocontrol. Primero de ello porque es una sustancia de origen natural que no genera residuos ni en la planta ni en las cosechas, que evita la aparición de resistencias, como he dicho anteriormente. Al componerse por diversos terpenos, estamos reduciendo la aparición de resistencias, al contrario que de productos o sustancias activas únicas. Es eficaz y lo hemos demostrado, y a continuación os lo voy a enseñar, en el control de bacteriosis, insectos y ácaros. Se puede utilizar tanto en agricultura ecológica como convencional. Es respetuosa con la fauna auxiliar. De hecho, la diapositiva que viene a continuación os muestro todos los organismos auxiliares frente a los cuales se ha testeado. Y también es compatible con la mayor parte de las sustancias activas que hay en el mercado. Hay otra tabla que os la voy a enseñar. En cuanto a la compatibilidad con la fauna auxiliar, a día de hoy en esta tabla hay 19 organismos auxiliares, los principales que consideramos que eran más prioritarios de empezar a testear en este aspecto. Todos, salvo el Phytosailus persimilis, frente a todo esto, la sustancia activa se presentó como totalmente inofensiva. En el caso de Phytosailus persimilis, los que estáis trabajando temas de fauna auxiliar y cosas similares, sabréis que el tema de clasificar como inofensivo, ligeramente tóxico, moderadamente tóxico, esto va por porcentajes de mortalidad. Entonces, deciros, Phytosailus se pasó en un 2% de lo que se considera inofensivo. Lo consultamos y al final pues es totalmente compatible en la aplicación de la sustancia activa con la suelta de Phytosailus. En cuanto a la compatibilidad en mezcla con otras sustancias activas, lo hemos probado con un montón de insecticidas, de materia activa insecticida, materia activa fungicida, nutricionales, otros bioestimulantes, incluso lo hemos aplicado en mezcla con biológicos como Boveria bassiana o Metarrhizium, incluso Tricoderma, para ver si esta sustancia activa era capaz de inhibir la germinación de las conidias o el desarrollo de los hongos o el desarrollo de la Tricoderma. Nada, es totalmente inofensivo y compatible. La única incompatibilidad que hemos detectado con todos los productos y sustancias activas con los que lo hemos probado ha sido únicamente con 2 formulados de cobre. Pero la incompatibilidad no reside ni en el cobre ni en la sal de cobre, sino con los aditivos que llevan estos 2 productos comerciales en concreto, que de hecho uno era nuestro. Pero bueno, ¿cuál es la estrategia de desarrollo que hemos seguido en la INCO, que se ha llevado a cabo en la INCO con el aceite esencial de eucalipto? El proyecto comenzó en 2017. Os explico, los cuadritos verdes, el color verde significa que hemos llevado a cabo resultados con eficacia buena y aceptable. Los cuadritos en naranja significa que son ámbitos que hemos descartado de momento, que no estamos trabajando,
Y los cuadritos amarillos son ámbitos o aspectos o enfermedades que estamos trabajando en el momento, pero que todavía no tenemos resultados definitivos. Inicialmente se empezó a trabajar, se puso el punto de atención en el ámbito bactericida e insecticida. De hecho, los primeros trabajos se realizaron para control de Xylella, obviamente en condiciones de laboratorio. Se obtuvieron resultados muy buenos, ¿vale? He de deciros que en condiciones de laboratorio, eficacias muy buenas. Después de Xylella se empezó a trabajar en el control de Xanthomonas, Pseudomonas o incluso Erwinias, consiguiendo resultados también muy buenos. Pasamos a explorar el ámbito insecticida, trabajando el control de pulgón, de trips, de sila, por ejemplo, del peral, de ácaros, consiguiendo también eficacias muy buenas y aceptables. Si nos vamos al ámbito fungicida, es lo que ahora mismo estamos trabajando con más ahínco, porque es lo que teníamos un poco más sin trabajar. El oidio, eficacias bastante buenas de control. Los últimos resultados en cuanto a hongos de suelos para el control de Phytophthora, con resultados muy buenos. A mí realmente me sorprendió. Y actualmente estamos esperando los resultados para control de Verticillium, ¿vale? Lo que la información que tenemos hasta el momento va muy en línea con las eficacias que hemos conseguido en Phytophthora, pero todavía no podemos hablar de nada definitivo. Pero ¿cuál es el futuro de esto? Vale. En 2026 está prevista la presentación de la sustancia activa para su inclusión en el anexo 2 de la Unión Europea. Una vez que se presente, se acepte y se incluya en las listas, procederemos a registrar la sustancia activa con un nombre comercial que será Sensatio. Y esperemos que no sea muy tarde cuando podamos tener Sensatio ya en el mercado y disponible para trabajar con él. Quiero centrarme un poco y explicaros porque seguramente muchos de vosotros cuando he hablado de Xylella, de Xanthomonas o de Pseudomonas estaréis diciendo, vale, ¿y cómo controla la bacteriosis o cómo controla pulgón o cómo controla ácaros o qué es lo que tenéis? En el caso de las bacteriosis, a día de hoy, ¿vale? Porque esto es un trabajo que está creciendo, que es una locura, pero a día de hoy tenemos más de 30 ensayos oficialmente reconocidos en más de 6 países, centrados principalmente en el control de Pseudomonas, Xanthomonas y Erwinias. Esta tabla, lo que yo quiero explicaros con esta tabla es cada uno de los puntitos corresponde a alguna eficacia conseguida en uno de los ensayos realizados. Es una nube de puntos que al final nos está marcando una horquilla de eficacias que van entre el 60% y casi el 100%. Obviamente, ni todas las bacteriosis son iguales, ni todos los cultivos son iguales, ni todas las circunstancias son iguales. Por eso hay esa variabilidad. Pero como media, podemos hablar de una eficacia de control de en torno al 75%. Ahora bien, os cuento. La sustancia activa, el aceite esencial de eucalipto, actúa por contacto. No tiene capacidad sistémica y tampoco tiene capacidad translaminar. Entonces estaréis pensando, vale, y si solo actúa por contacto, ¿cómo es capaz de controlarme una bacteriosis? Perfecto, seguramente me he adelantado a las futuras preguntas que me podáis realizar. Vamos a trabajar siempre desde el punto de vista preventivo, intentando y evitando que la bacteria pueda entrar en la planta por una herida de poda, por una herida realizada en el momento de la recolección o incluso por una herida provocada por una tormenta fuerte o un granizo. Siempre vamos a actuar desde el punto de vista preventivo, al igual que sucede con los tratamientos a base de cobre o los poquitos productos biológicos que existen para el tema de bacteriosis. Eficacia media de control del 75%, aplicaciones en preventivo. Estamos trabajando también en desarrollar la posibilidad de la inyección al tronco de esta sustancia activa para trabajar ya con bacterias que son endófitas. Ciertamente a día de hoy no os puedo hablar mucho más porque es algo que estamos desarrollando, pero que sepáis que estamos en ello y que realmente yo creo que va a tener mucho camino futuro y nos va a dar mucha alegría. Pero bueno, no me quiero enrollar, que cuando me pongo a hablar no sé cómo voy de tiempo tampoco. Vale, si comparamos las eficacias medias de control desde el punto de vista preventivo que hemos obtenido con esta sustancia activa, lo comparamos con la eficacia media de los formulados de cobre,
desde el punto de vista preventivo siempre, que está en torno a un 70%, la verdad es que nos quedamos un poquito por encima. Y si lo comparamos con las eficacias medias de los poquitos formulados biológicos que se utilizan para el control de la bacteriosis, que está en torno al 55%, nos quedamos bastante altos. ¿Qué significa esto? ¿Que debemos sustituir lo que se está haciendo por utilizar el aceite esencial de eucalipto? No, de ninguna manera. Esto lo que es una alternativa, una herramienta más. Pero ¿qué pasa? Que es totalmente válida, porque si nos ponemos en la situación en la que estamos en la actualidad, limitación del uso del cobre en cuanto a cantidad de materia activa por hectárea y año, pérdidas de eficacia, limitación de número de aplicaciones, la verdad es que nos quedamos con muy pocas herramientas. Entonces esto supone una alternativa más para incorporar en las estrategias de control de bacteriosis. Si pasamos al ámbito insecticida y acaricida, os puedo contar, a día de hoy tenemos más de 25 ensayos oficialmente reconocidos, enfocados principalmente para el control de pulgón, de trips y de ácaro. Y bueno, pues esta es una gráfica análoga a la anterior, en la cual pues veis el rango de eficacia de la nube de puntos y una eficacia media que se queda un poquito por debajo, en torno al 70%. Al igual que con las bacteriosis, vamos a actuar preferentemente desde el punto de vista preventivo. A ver, os explico. Es una sustancia que actúa por contacto. Lo ideal sería trabajar en los momentos iniciales de la plaga con incidencias bajas, sobre todo en circunstancias en las que la aplicación foliar pueda llegar a mojar muy bien todas las partes verdes de la planta, incluso y sobre todo tocar al insecto, porque el insecto, el pulgón, el tri o el ácaro que está refugiado y no toma contacto con la sustancia activa, al final no muere. Entonces, esencial a trabajar en los momentos iniciales, si es posible, y sobre todo realizar un muy buen mojado de la planta. Eficacia media de control del 70%. Vamos a compararlo con las eficacias medias que hay a día de hoy. Si estamos hablando de eficacias de control de acaricida o ovicida, ya nos vamos a un 90%. Es decir, 20% de diferencia, las comparaciones son odiosas. Bueno, son químicos. Si lo comparamos con las eficacias medias de los piretroides, ya nos vamos acercando. Estamos hablando de un 80-85%. Pero si lo comparamos con las eficacias medias de biológicos como puede ser nafadilastina, piretrinas naturales, otros extractos botánicos, aceites, nos quedamos un poquito por encima, porque esta eficacia media estaría en torno al 65%. Al igual que en el caso de la bacteriosis, no pretendemos sustituir lo que hay y meter el aceite esencial de eucalipto, no. Lo que queremos es que entendáis y que veáis que es una sustancia activa que a día de hoy, y debo decir que esa eficacia media de control es utilizando el aceite esencial de eucalipto único, sin combinar con otra materia activa, que es una sustancia totalmente válida, eficaz, sobre todo que es una alternativa muy válida frente a la caída continua de materias activas. Todos los días están cayendo productos o materias activas. Todos los días se están limitando el número de aplicaciones, apareciendo resistencia o incluso apareciendo en nuevas especies que son de difícil control. Bueno, es una sustancia activa que la estamos desarrollando, la estamos trabajando y yo creo que tiene un futuro muy prometedor por delante porque realmente nos va a ayudar mucho en la estrategia de control. Y el último pasito, combinación con otras materias activas. Dada su compatibilidad y sobre todo la sinergia que tiene cuando se aplica con otras materias activas, está potenciando eficacia y aumentando sobre todo persistencia. Yo creo que esto es súper interesante, el tema de poder ampliar la persistencia de un tratamiento, pudiendo reducir número de aplicaciones o mejorando los tratamientos y sobre todo controlando muy bien desde el momento inicial. Os digo, en plagas de difícil control como puedan ser el tema de los tris o incluso ácaros como tetranichus o panonichus, en combinación con otra materia activa, con otra sustancia activa, alcanza eficacias superiores al 90-94%, con lo cual yo creo que es algo que debéis de tener en cuenta y pensando ya en el aceite esencial de eucalipto. Y nada,
como colofón y resumiendo un poco todo lo que os he estado contando, el aceite esencial de eucalipto se presenta como una sustancia activa de futuro, con mucha proyección de futuro. De hecho, yo creo que va a ayudar mucho a la agricultura a solucionar problemas importantes en temas de bacteriosis, insectos o ácaros. Quedémonos con lo importante, es una sustancia activa natural, que es menos agresiva para el medio ambiente, para la fauna, incluso para las personas, no tiene ningún riesgo, que es una alternativa totalmente válida y eficaz frente al control de bacteriosis, insectos, ácaros, y que de hecho es una alternativa ante la caída continua de materia activa, la pérdida de eficacia, que no genera residuos ni crea resistencia, respetuosa con la fauna auxiliar, compatible con la mayoría de las sustancias activas y los productos que hay en el mercado. De hecho, al combinarlo crea una sinergia, mejorando muchísimo las eficacias y las persistencias, y que tiene la posibilidad de aplicarse tanto en agricultura convencional como ecológica. Y nada, por mi parte, espero que os haya resultado de interés. Seguramente tendréis muchas preguntas que realizarme. Al final, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Teresa. Bueno, yo creo que ha sido una fascinante presentación. Creo que es en la línea donde tenemos que ir, ¿no? En la de buscar productos naturales para el control de plagas. Y bueno, yo que me dedico en la investigación a la química ambiental, pues me congratula que haya empresas, ¿no? que buscáis estos productos sostenibles, ¿no?